amigos, familiares, en esta noche nos acompañan en el auditorio, en la reunión. Y cuánto rogamos que usted pueda aprovechar muy bien la palabra, atesorarla en su alma, en su corazón, pueda ser de provecho para su alma en esta tierra y en la eternidad. Decíamos el miércoles en la noche que teníamos por delante 3 grandes batallas en las cuales 3 vasos con aparente fragilidad y utilizando armas rudimentarias, armas que pudieran representar poco peligro, fueron armas letales para dar muerte directamente en la cabeza a 3 grandes enemigos. Mencionábamos en el libro de Jueces capítulo 9 aquel primer enemigo derrotado, Abimelech, por aquella mujer desde aquella torre fuerte cuando soltó aquella piedra de molino. El molino en las Escrituras relacionado con el siervo, con el esclavo, con el servicio. Y señalábamos que no hay mejor arma ante el adversario, el diablo, que el servicio, estar ocupado en el Señor y entre el pueblo de Dios. Señalábamos anoche otro gran enemigo vencido, llamado Sísara, nuevamente por una mujer, Jael, desde una tienda, una herida que le propinó directamente a la cabeza a este gran enemigo y dio muerte. Ambas mujeres desde 2 lugares de refugio, en la cual podíamos ver ilustrado de una manera hermosa la asamblea, la congregación. Y ahora en esta noche, hermanos, tenemos una vez más otro vaso que ante el mundo, ante los que le rodeaban en ese momento, parecía ser un vaso frágil. Ya no una mujer, un joven, además de poca estatura, y parecía verse débil. No podía caminar con toda aquella armadura, cumpliéndose una vez más el principio al cual hacíamos referencia, de cual dijo el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, que aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. David pudo experimentar esta realidad. Él echó tras sí toda aquella armadura de la cual Saúl le había vestido. David entendía y comprendía que la victoria que él tenía por delante no dependía de sus propias fuerzas, sino de Dios. Y queremos ver, hermanos, rápidamente 3 aspectos importantes que fueron claves para la victoria de este joven David ante aquel gigante Goliat. Y queremos hacerlo breve para dar un tiempo para el reporte. Entendemos las dificultades del transporte y no queremos abusar del tiempo en esta noche. Pero lo primero que podemos ver aquí en David es, en primer lugar, la fidelidad a su padre. Eso fue clave para ayudarlo a vencer en el desierto, ante el león, ante el oso, como él puede testificar ante Saúl. Cuando venían, intentaban tomar una presa, una oveja de la manada de su padre. ¿Por qué la fidelidad a su padre? Cuando David va con Saúl, lo primero que él le expresa, verso 34, es: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. David estaba allí solo en el desierto, estaba sin sus hermanos, sin la ayuda. Y sin embargo, David tenía claramente a quién estaba sirviendo cuando estaba allí en el desierto con aquellas ovejas. Él sabía que él estaba sirviendo a su padre. Y hermanos, si algo nos va a ayudar a vencer a este poderosísimo enemigo, si veíamos en Abimelech una figura del diablo, el adversario, si podíamos ver en Sísara y en todo su ejército y fortaleza al mundo que intenta abrazar y entrar en la tienda, en la asamblea, mostrando una aparente amistad, podemos ver en este Goliat
un terrible y grande enemigo, la carne. La carne. Y vemos que algo que ayudó a David y que nos va a ayudar a nosotros a vencer ante este poderosísimo enemigo cuando viene y ataca tan peligroso es considerar la fidelidad a nuestro Padre. Si hay algo que llama la atención, a diferencia de las otras dos historias, ya lo hemos señalado, en las otras dos ocasiones había un lugar de refugio. Aquella mujer en Jueces capítulo 9, ella entró a aquella torre fortificada. Jael se encontraba allí en aquella tienda, desde donde estaba aquella arma oculta, aquella estaca, en la cual podíamos ver las fundaciones de la asamblea. No hay arma más letal ante el enemigo que tomar una estaca de la tienda. Este libro está lleno de esas estacas y clavarlas al enemigo directamente a la cabeza ante cualquier pensamiento erróneo doctrinal. Pero en el caso de David, vemos que David está allí ante Goliat y no hay un lugar de refugio para David. David le toca enfrentar a este enemigo solo a la intemperie, que estamos tratando de ver, hermanos, de una manera muy sencilla. Ciertamente la asamblea representa para cada uno de nosotros un lugar de refugio. Pero llegará el momento cuando este enemigo, la carne, atacará cuando menos lo estemos esperando. Es difícil que ese enemigo ataque en una reunión como esta, en una esfera, en una atmósfera espiritual, en una reunión entre el pueblo de Dios. Acá podemos mostrar mucha fortaleza, pero la verdadera fortaleza se verá cuando estemos allí solos en el desierto, cuando el Señor nos lleve a una arena en la cual nos toque enfrentar a este enemigo donde nadie nos esté viendo. Porque David había vencido allí en el desierto a solas, solo ante la mirada de su Dios a quien servía. Él estaba solo allí con aquellas ovejas cuando él pudo vencer al león y al oso. Pero él estaba considerando la fidelidad a su padre. Pero otro aspecto más es que David, él estaba claro que la fuerza, en segundo lugar, sus fuerzas no consistían en él, sino en Dios, en Jehová de los ejércitos. En el verso 37 él señala: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Hermanos, entender que por nuestras propias fuerzas no podemos. Si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando algún creyente se considera fuerte, cuando alguno se considera que es difícil caer en tal o en cual situación, qué terrible peligro está corriendo. Oh, hermanos, debemos considerar que sin Él somos débiles, somos frágiles, pero en Él tenemos las fuerzas para vencer ante este poderoso enemigo cuando venga a atacar. Cuando venga a atacar. Pero en tercer lugar, David, algo que fue crucial fue la formación allí que tuvo en el desierto. La formación. No solo la fidelidad a su padre, no solo las fuerzas de David en su Dios, sino también la formación que pudo tener a solas con él. Cuando Saúl vino a él, Saúl se extraña y le dice: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. A pesar de la juventud que podía tener David ante Saúl, ante aquel filisteo incircunciso, hombre de guerra y experimentado en la batalla, David no era un neófito. David había sido probado a solas con Dios en el desierto. Oh, hermanos, y cuando viene este momento en la escuela de Dios, qué importante es estar agarrado de Dios.
Porque llegará el momento cuando usted y yo seremos o ya hemos sido probados a solas con Él. Es muy fácil mostrar santidad ante el pueblo de Dios. Es muy fácil mostrar firmeza cuando están viendo a uno. Pero ¿qué hay cuando uno está solo allí en la arena del desierto? Cuando uno no está en un lugar de refugio como este. Cuando se encuentra solo con el enemigo. Qué fuerte ese momento en la batalla. Y allí, apreciados hermanos, allí no cuenta la fidelidad al hombre. Por eso hacíamos hincapié en que David tenía muy en cuenta la fidelidad a su padre, la fidelidad de nuestro Dios. Porque si alguno está tratando de ser fiel al hombre, a los hermanos, al pueblo de Dios, cuando se encuentre allí solo ante la prueba, ante la vicisitud, cuando no le estén mirando, fácilmente va a ser presa. Pero cuando usted considera que le debe fidelidad a su Padre, a nuestro Padre, a nuestro Señor, al que nos salvó, cuando llegue ese momento va a pensar: ¿y cómo se sentirá mi Señor si yo hago tan gran mal, si cometo tan gran pecado? Y eso le va a preservar de caer ante este enemigo, la carne. Saber que no está sirviendo al hombre, sino está sirviendo a Dios, está sirviendo a su Señor. En el desierto ha sido la escuela por la cual han pasado muchos hombres a través de las Escrituras entre el pueblo de Dios. Se habla de Juan el Bautista, capítulo 2 de Lucas, que el niño crecía y se fortalecía, y dice que habitó en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Moisés creció allí en Egipto sus primeros 40 años, pero llegó el momento cuando Dios tuvo que llevar a Moisés al desierto de Madián, otros 40 años. Allí Moisés aprendería lo que no aprendió en Egipto. La formación que tuvo David en el desierto con aquellas ovejas, los peligros que corrió, las victorias que ganó a solas con Dios, fueron clave, fueron crucial para ganar la batalla ante este enemigo. Hermanos, la victoria se gana a solas con Él, de rodillas. 3 grandes aspectos que esperamos en ayuda del Señor, que usted y yo los tengamos frescos: la fidelidad a nuestro Señor. ¿Cómo se sentirá Él si le faltáramos? Las fuerzas en nuestro Dios no dependen de nosotros, pero en Él tenemos la fortaleza para vencer a este enemigo. La formación en el desierto, en lo privado, las batallas que podamos ganar en lo privado van a ser cruciales ante esta gran victoria que Él nos podrá dar. Y entonces se cumplirá la palabra que dice el apóstol Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. 3 grandes enemigos vencidos con una herida mortal en la cabeza. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Ahora, hermanos, queremos brevemente dar un reporte de la fidelidad que el Señor ha mostrado para con nosotros en el corto tiempo y en lo poco que Él nos ha permitido ver allí en la República Dominicana. Pero antes de comentar brevemente, nos gustaría compartir una porción en el Salmo 115, un solo versículo. Salmo 115 y verso 1. Dice así la palabra de Dios: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, dad gloria,
por tu misericordia, por tu verdad. Hemos venido apoyándonos con un mapa pequeño impreso en papel, pero gracias al Señor, el hermano Juan Carlos nos ha proporcionado las herramientas y este mapa que se logra quizás apreciar acá algo acerca de la isla República Dominicana. Esta isla, como podemos apreciarlo acá, la isla conocida inicialmente, como dice acá, la Española, uno de los primeros nombres que le dio Cristóbal Colón, la isla La Española. Y vemos dos países en una isla, República Dominicana al este y la República de Haití al oeste. República Dominicana, todo esto que vemos acá, 2/3 de la isla, con un poco más de 46.000 kilómetros cuadrados y más de 12 millones de habitantes. Es el segundo país de los 13 insulares que están en el Mar Caribe, más grande, seguido de Cuba, que está por acá, hacia el oeste. Es el segundo país más grande de los 13. Nosotros, Caracas, Venezuela, estamos por acá abajo. Estamos como a 1 hora, 15 minutos en avión de la ciudad de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. El tercer país más grande de los 3 insulares, la República de Haití, con un poco más de 27.000 kilómetros cuadrados y más de 8 millones de habitantes. El país más pobre de América, Haití. Ahora bien, algunos se estarán preguntando cómo hemos podido llegar a la República Dominicana. Algunos acá en la asamblea conocen a mi padre, Rafael Polanco. Él creyó al Señor en el año 95 en la asamblea de Petare, dominicano de nacimiento. Desde el momento que conoció al Señor, conoció el Evangelio en su pureza. Fue su deseo desde ese entonces visitar la República Dominicana, su país natal, y la capital, Santo Domingo, donde está el grueso de su familia, y poderles llevar el Evangelio en su pureza. Años después creí al Señor, y desde el mismo momento en que creí, si se puede decir, comencé a orar por la familia en República Dominicana. Pedí al Señor que le llevara algún evangelista que les predicara el Evangelio. Pero lo que no había visto era que el Señor nos iba a enviar a nosotros para predicarles a los nuestros. Debo confesar que inicialmente no era mi deseo, no estaba en mi corazón la República Dominicana. Desde hace ya varios años venía orando por la República del Perú, a raíz de una visita de un hermano llamado Marcos. Algunos quizás le conocerán. Él junto con don Gerso visitaron la asamblea de Petare. El hermano administrando con lágrimas aquel día. Yo era un jovencito y esas palabras pudieron llegar a mi corazón y vi la necesidad que había más allá de nuestras fronteras. En el 2013 intentamos hacer un primer viaje a la República del Perú, invitados por don Gerson Villegas. El Señor nos cerró las puertas en aquella ocasión. Intentamos y no pudimos hacer ese viaje. Entendimos que no era la voluntad del Señor para ese momento. Permitió otras circunstancias, no mencionarlas ahora para abreviar el tiempo, y comenzó el deseo luego en República Dominicana. Comencé a orar con mi esposa por el país. En el 2016, luego de haber estado quizás 2 o 3 años orando al Señor, mi esposa y yo hicimos el primer viaje a la capital, Santo Domingo, por 3 meses. En esa ocasión pudimos tener unos cultos de predicación allí en la capital, en Santo Domingo Norte, en un barrio llamado Los Guaricanos, en casa de un tío llamado Manuel, un hombre enemigo del Evangelio, católico, como dice uno en criollo, en el guárico, de pura cepa. Y mi tío Manuel abrió las puertas de su hogar para que se predicara por varias semanas. Vimos buena receptividad no solo en él, sino en miembros y vecinos en aquella ocasión. En esa misma oportunidad
invitamos a los niños del barrio para trabajar con ellos en ese tiempo. Recordamos que luego de haber invitado a muchos niños, el primer domingo tuvimos tan solo 7 niños en la casa, de los cuales 4 eran familia, hijos de algunos primos. 3 meses después, cuando mi esposa y yo nos tocó regresar, había en lista un poco más de 40 niños en la clase. Mi hermano Ronald con su esposa continuaron atendiendo esta clase por algún tiempo después. En esa misma visita en el año 2016, luego de esos cultos que estuvimos en Santo Domingo, nos trasladamos a Higüey, a casi 3 horas de Santo Domingo, capital de la provincia de Altagracia, el este de la isla. Esta parte de acá es la parte que conocen la mayoría de las personas alrededor del mundo, donde está el complejo turístico Punta Cana, La Romana, Bávaro, pero que solamente es un pedacito, eso no representa las condiciones de toda la isla. Higüey, la capital de la provincia. Viajamos para encontrarnos con nuestros hermanos Johanny Gil y su esposa Laura. Buenos hermanos, se congregaron por años en la asamblea de El Tigrito. Nuestro hermano, al igual que mi padre, dominicano, se vino a Venezuela cuando tenía 15 años de edad. Creyó al Señor allí en El Tigrito y fue añadido a la comunión de la asamblea. Tendría quizás unos 22 años, si mal no recuerdo. Y por años fueron fieles allí en la asamblea. Hasta hace ya 3 años que se fue con su esposa y sus hijos a radicarse a su tierra natal, allí Higüey, la capital de Altagracia. Predicamos en esa ocasión entre los familiares de nuestros hermanos, vimos unas reuniones muy prosperadas también en esos días. Esa semana, aunque no llevábamos intención de trabajar entre los niños, su hijo Josías, él nos preguntó si íbamos a trabajar con los niños en esa ocasión, si íbamos a tener una clase ese domingo. Lo consultamos con el hermano y Josías se encargó de hacer la invitación a los niños del barrio. A diferencia de Santo Domingo, allí en Higüey, la primera clase pudimos ver 21 niños en la clase. Nuestra hermana Laura, nuestro hermano Johanny se sintieron contentos, fue de mucho ánimo para ellos y determinaron delante del Señor continuar con esa clase, donde hasta el día de hoy ellos la mantienen. Un solo matrimonio de las asambleas, allí en aquel lugar. No se han mezclado con las denominaciones. El Señor les ha guardado, les ha preservado y les ha ayudado en el ministerio con esos niños hasta el día de hoy. Oremos al Señor por nuestros hermanos. Luego de esos 3 meses regresamos acá a Venezuela a atender unos asuntos y el año pasado, julio del 2017, hacemos un segundo viaje, mi esposa y yo, ya con miras de estar un poco más de tiempo, de ir sentando las bases para establecernos en la isla, en la República Dominicana. A nuestra llegada, alquilamos una casita en el... alquilamos una casa en el barrio Los Guaricanos de Santo Domingo Norte, el mismo barrio en Santo Domingo donde habíamos predicado en el año 2016. El Señor nos permitió alquilar esa casita allí. Recuerdo que nos mudamos un día martes, hicimos algunos arreglos y el viernes de esa misma semana abrimos las puertas del estacionamiento de aquella casa con la venta de empanadas, pastelitos y jugos naturales. Viernes y sábado nos llegaron varios niños a la casa. Aprovechamos la ocasión para invitarles a una reunión el domingo en la misma casa. Ese domingo, esperando a los niños, fue de gran gozo y de gran impresión para nosotros. No habían sido los niños que habíamos atendido en el 2016 y ese primer domingo llegaron 61 niños a la casa. Muchos de ellos descalzos, otros sin camisa, sin hábitos de escuela dominical. Más de la mitad hijos de inmigrantes haitianos en la República Dominicana. A esa misma clase llegó la señora Justina, una señora con un poco más de 60 años de edad, dominicana. Y por varios domingos ella estuvo asistiendo a la clase y se sentaba con esos pequeños a oír la clase bíblica. La señora Justina también fue una de las primeras que llegó a la predicación del Evangelio que celebrábamos en la casa los días domingos.
no tenemos todavía local evangélico. Y para noviembre, ya luego de haber estado agosto, septiembre, sí, ya quizás 4 meses, para noviembre, por circunstancias que se presentaron, mi esposo y yo teníamos que entregar la casa. Y había una gran preocupación en nosotros, ¿dónde continuar atendiendo a todos aquellos niños que venían perseverando fielmente en la clase dominical? Orando al Señor, un día de semana en la mañana pasó la señora Justina, la misma que llegó a la clase bíblica, la misma que llegó a la predicación del Evangelio por primera vez, y le preguntamos si había un patio de algún vecino donde poder continuar atendiendo a los niños, que nos prestaran tan solo 1 hora el día domingo. Inmediatamente la señora Justina dijo: déjeme ir al colmado, a la bodega, y cuando vuelva vamos a mi casa y la ves a ver si le sirve. Mi suegro, que nos estaba acompañando esos días allá en casa, el señor José Villarreal, cuando ella vino, fui con él, fuimos a la casa de la señora Justina. Cuando llegamos, una casa muy sencilla, muy modesta, pero entramos, vimos un tremendo patio con una gran mata que da una sombra grande en aquel lugar. Inmediatamente vi al señor José y le dije: creo que este es el lugar que el Señor nos ha aparejado. Mi alma descansó. Y tenemos 2 bancos largos de madera, y sin sugerirle, ella dijo: y los bancos los puede dejar aquí en la casa. O sea, no había duda que venía del Señor. Entregamos la casa los primeros días de diciembre y la clase se pudo continuar en casa de la señora Justina. Todavía no es salva. Es muy tímida cuando uno habla con ella, pero con su actitud ha estado mostrando quizás interés en el Evangelio. Oremos por ella, por 2 hijas y por varios familiares en ese lugar, en ese sector, que tratamos de ganar el oído para el Evangelio, para que puedan oír del Señor. Allí mismo en ese barrio también hemos estado trabajando con una familia, el señor Eduardo, su esposa, 3 hijas. Él profesó fe entre las denominaciones hace 5 años atrás. En Santo Domingo, sobre todo, predominan mucho las denominaciones, y algunas de ellas, tristemente, han hecho un daño terrible al testimonio del Evangelio. Él, por una mala impresión, quedó marcado con su familia y no siguieron asistiendo a ese lugar. Él ha venido asistiendo a las predicaciones que teníamos en casa, hemos podido conversar con él de doctrina y parece estar convencido de lo que debe ser una asamblea congregada al nombre del Señor. Quizás el día de mañana, si el Señor nos permite ver un local establecido, una asamblea establecida, el señor Eduardo pudiera congregarse con nosotros. Los primeros días de diciembre dejamos la casa en Los Guaricanos y atendíamos a los niños los domingos y nos fuimos para la casa de mi hermano Ronald. Ya teníamos en proyecto regresar a Venezuela para atender algunos asuntos acá, ya la mayoría sabemos. Y cuando llegamos a casa de mi hermano, él vive como a unos 20 minutos, 15, 20 minutos del barrio Los Guaricanos. Hay unos barrios cercanos y en diciembre estuvimos trabajando en 2 barrios principalmente, un barrio llamado Jamaica y otro barrio llamado Duquesa. Allí en Jamaica, en agosto habíamos hecho una primera visita cuando llegamos, pero fue en diciembre donde estuvimos trabajando mayormente. Encontramos más de la mitad personas que viven allí, inmigrantes de Haití y varios dominicanos. Hemos tratado de ganar la amistad de 2 señores que atienden una bodeguita, mayores, la señora Amparo y el señor Juancito. Fueron las 2 primeras personas con las cuales tuvimos contacto cuando visitamos ese barrio. El señor Juancito, él profesa ser salvo. La señora Amparo, ella está clara de su condición, pero todavía no se ha decidido por el Señor. En esos mismos días visitamos otro barrio, Duquesa. Allí en ese barrio, la primera visita que pudimos hacer, 3 hermanos que me acompañaban, tomamos unos tratados, algunos textos de carta gráfica de los 2 caminos, algunas revistas vía, y irrumpimos en ese barrio por primera vez. La primera visita, la primera evangelización fue algo desalentadora. Cuando llegamos a ese barrio encontramos que todos los habitantes de allí eran procedentes de Haití, tan solo una persona dominicana. Una sola casa encontramos a una dominicana.
Y cuando intentamos dar alguna literatura, todos esos haitianos con caras largas, amargadas,